Entonces, vamos a revisar el ejercicio 3, estamos en la página 196. Todavía es antes de derivada direccional, el tema aquí es la regla de la cadena, ver cómo aplicar la regla de la cadena. Y este ejercicio no es uno solo, en realidad los tres incisos, cada uno se va a referir a una función distinta, o sea, son tres ejercicios distintos. Lo que tienen en común todos es que parten de los mismos datos de las longitudes de la caja. Entonces, dicen, el largo, ancho y alto, que se van a simbolizar con estas letras, L, S, H, podrían haber sido X y Z, ¿sí? No importa eso. Cambian con el tiempo. En un instante tenemos las medidas de L, de S y de H, y lo que se sabe es que estas magnitudes, dos de ellas están aumentando a razón de 2 centímetros por segundo, y la otra, la S, disminuye 1 centímetro por segundo, ¿sí? O sea que la caja está en dos de sus lados están aumentando, otros está disminuyendo, y lo que se busca es calcular la razón de cambio, o sea, cómo está cambiando el volumen, el área total y la longitud de una diagonal, ¿sí? ¿Por qué digo que son tres ejercicios distintos? Porque no es la misma función la que va a calcular el volumen de una caja, la que va a calcular el área total de una caja, o la que calcula la longitud de una diagonal. Son tres magnitudes distintas. Es más, ni siquiera comparten unidades, ¿sí? El volumen daría en centímetros cúbicos, el área total va a dar en centímetros cuadrados, la longitud de una diagonal va a ser en centímetros, ¿sí? Son tres funciones distintas. Lo que sí se va a cumplir en las tres es que las tres dependen de L, S y H, o sea, van a ser funciones de tres variables. Y cuando se pide que calculemos, por ejemplo, la razón de cambio del volumen, se está hablando de la derivada de la función volumen con respecto al tiempo. Ahora, la función volumen nosotros no la planteamos inicialmente en función del tiempo. El volumen lo vamos a plantear en términos de L, S y H. Y a su vez, L, S y H dependen del tiempo, porque acá dice que están cambiando, bueno, a razón de, y tenemos incluso las razones de cambio. Por eso es que hay que aplicar regla de la cadena, porque hay una composición de funciones, porque tenemos el volumen que depende de las tres variables L, S y H, y a su vez esas tres dependen del tiempo. Bueno, empezamos por plantear cuál sería la función volumen. Me voy a girar. Espera que dejo de compartir la pantalla. Déjame si se ve bien el pizarrón, ahí hacer un cachito. Decía, bueno, primero voy a plantear la función volumen, que es una función de tres variables, y bueno, el volumen se va a salir de multiplicar las tres, ¿sí? O sea, el área de la base que sería L por S, y después multiplicado por la altura que sería H. Entonces voy a tener L por S por H, ¿sí? Como función que calcula el volumen de la caja. Cada una de estas tres dependen de tiempo. Vamos a hacerlo así. D depende de estas tres, L, S y H, y a su vez estas tres dependen de la variable tiempo. Con lo cual, el volumen indirectamente está dependiendo del tiempo. Y lo que queremos saber es de qué manera va cambiando el volumen en función del tiempo. Por eso aplicamos regla de la cadena. Teniendo en cuenta estas dependencias, ese es como un arbolito de dependencias, podemos decir que hacer la derivada del volumen en función del tiempo, o sea, la derivada de esta variable en función de esta, de la que depende, pero indirectamente, porque primero tengo que pasar por L, por S, por H, con la regla de la cadena se calcula haciendo la derivada de B con respecto a L, que es una derivada parcial, la derivada de B con respecto a L, multiplicado por la derivada de L con respecto a T. Eso lo voy a simbolizar así, derivada de L con respecto a T. ¿Sí? O puedo poner L' de T, es lo mismo. Porque en este caso sí, esto es una derivada total. Porque L solamente depende de T, no depende de más variables. A esto le voy a tener que sumar, bueno, el camino, si voy por S, voy a tener la derivada de B parcial con respecto a S por la derivada de S con respecto a T, más el tercer término, al pasar por H, la derivada parcial de B con respecto a H por la derivada de H con respecto a T. ¿Sí? En total tengo 6
elementos que voy a tener que reemplazar por un número, de los cuales 3 ya los sé por datos, porque tengo vuelvo a compartir ahí un cachito para volver a leer. Voy a copiar los datos de paso acá. En cierto instante L valía 10, S valía 4 y H valía 6. A su vez, L y H están aumentando a razón de 2 centímetros sobre segundo. Eso quiere decir que la derivada de L con respecto al t, al tiempo, en ese instante, es igual a 2 positivo porque está aumentando, lo mismo que la derivada de H. La derivada de H con respecto al tiempo también es 2, y la que está disminuyendo es la magnitud S. Entonces la derivada de S con respecto a t va a ser negativo, va a ser menos 1 porque dice que disminuye 1 centímetro sobre segundo. ¿Sí? Con estos datos voy a tener que ir a reemplazar acá. Ahora, fíjense que las derivadas de L, de H y de S con respecto a t las voy a reemplazar acá. ¿Sí? En esas 3 que señalé. Pero las otras 3 todavía no las calculé porque son las derivadas parciales de la función volumen evaluadas en el instante en el que L vale 10, S vale 4 y H vale 6, ¿sí? Entonces todavía me falta calcular estas 3 derivadas parciales para después usar los datos, estos 3 primeros, que se dieran en el enunciado. ¿Sí? ¿Qué me va a faltar entonces? Voy a calcular estas 3 derivadas parciales y después las voy a evaluar. Digo, la derivada del volumen con respecto a L, miro acá esta función, tomo a S y a H como constantes, entonces tengo L por esta constante, la derivada va a ser la constante, sería S por H. ¿Sí? Estoy derivando la función volumen. Bueno, repito con la derivada con respecto a S, siendo S la variable, L y H serían las constantes, me va a quedar L por H, y la derivada con respecto a H me va a quedar L por S. ¿Sí? Finalmente, la derivada que se está pidiendo, voy a poner así, en el instante t sub 0, como para indicar que lo estoy evaluando en un instante particular, que esto no es siempre. Finalmente me da la derivada de b con respecto a L, que la tengo acá. S por H la voy a evaluar en este punto. S por H me va a dar 4 por 6. ¿Sí? Eso va a ir multiplicado por la derivada de L con respecto a t, que era la razón de cambio de la longitud L, que por dato sé que es 2. Más, sigo reemplazando acá la derivada con respecto a S, que era L por H es 10 por 6, por la derivada de S con respecto a t, que era menos 1, más la derivada de B con respecto a H, que es L por S, y L por S es 10 por 4, por la derivada de H, que es 2. Listo. Tenemos que completar, tenemos que hacer esa cuenta y ver cuánto nos da. La respuesta al final, vieron que yo acá no puse ninguna unidad, porque si no iba a quedar muy confuso. La respuesta al final, como es la razón de cambio del volumen en función del tiempo, tiene que estar en centímetros cúbicos sobre segundo, ¿no? Ojo que esta S es por segundo, le voy a poner C. ¿Sí? No confundir con la S que era la variable de ahí. ¿Bien? Esto mismo lo vamos a volver a hacer para los otros dos incisos. ¿Por qué? Voy a volver a compartir, miremos el inciso B y el C. Me piden que calcule la razón de cambio, esta vez del área total. El área total significa la función que calcula la suma de las 6 caras de esta caja, porque aclara con tapa, o sea, son 6 caras. Bueno, la cara de abajo y la cara de arriba van a tener la misma área, que sería el área de un rectángulo, ¿sí? En la base y en la tapa, la magnitud que no aparece es la altura, entonces esto será L por S y esto también. Bueno, la función área finalmente les va a quedar 2 por L por S más 2 por L por H más 2 por S por H, ¿sí? Un total de, bueno, la suma de 6 términos, pero los puedo sumar de a 2 porque va a haber pares de caras que tienen la misma área, ¿sí?
La manera después de plantear la razón de cambio es la misma que acá. Lo que va a cambiar es que en vez de ser la función b con la que trabajamos, sería la función área. ¿Sí? Entonces acá van a poner la derivada de a con respecto al tiempo, las derivadas parciales, que van a estar las tres que están acá. En vez de ser derivadas de b, van a ser derivadas de a con respecto a L, a S, H. Y las derivadas de las que están acá señaladas en rojo, esas son las mismas. Esos usan los mismos datos que se dieron en el enunciado. ¿Sí? O sea que deberíamos cambiar para las tres derivadas parciales porque van a surgir de una función diferente. ¿Sí? Lo mismo con el C, la longitud de una diagonal. Bueno, ahí aplica Pitágoras dos veces, sería. Sería como la distancia de un punto a otro, cuando dice la longitud de una diagonal. Y cuando se habla de la diagonal en una caja, es la diagonal más larga, o sea, desde cualquiera de los vértices de la caja hasta el vértice que está más alejado. ¿Sí? Debería pasar por adentro de la caja, esa diagonal. O sea, no va a estar contenida en alguna de las caras. Se plantea lo mismo. Cambia la función original, entonces van a cambiar las derivadas parciales y bueno, ahí se aplica también regla de la cadena. ¿Sí? O sea, son tres ejercicios parecidos, casi iguales. ¿Se entiende? Sí, gracias. Ahí está. Sí, es de la página 196. Sí, me habían preguntado por ese ejercicio. Bueno, a ver los que vieron después. Estos son parecidos, sí. Bueno, eso. Ah, y otra cosa que no dije. Si de acuerdo al signo que obtengan en la derivada, en la razón de cambio de esta final, lo que está indicando es si el volumen está aumentando o está disminuyendo, o lo mismo con el área o con la longitud. Que en principio no sé si va a estar positivo o negativo, porque piensen que dos de los lados aumentan y el otro disminuye. Entonces el volumen, no sé, podría estar aumentando o disminuyendo. El área total, bueno, también. La longitud y la diagonal. Si todas estuvieran, no sé, disminuyendo, y bueno, el volumen, obvio que va a dar negativo. La razón de cambio del volumen. Bueno, para saber eso, faltaría completar esta cuenta que yo no completé. Bueno, ¿revisamos algún otro o hacemos uno de derivada direccional? Yo tengo una consulta. Decime. Del ejercicio de la página 200, el 1, que es del barco, dice que disminuye en 2. ¿Sería -2 en ese caso? Busco acá. Página 12. Un barco navega en dirección noroeste, se conoce que la temperatura aumenta a razón de 1 y disminuye a razón de 2 centímetros en la dirección oeste. Depende de para dónde elijamos orientar los ejes del sistema de referencia. Podemos hacer este. Pues ya se habla de regla de la cadena comparando con derivada direccional. Está bueno. Sí. Bueno, vamos a revisar ese. Bueno. Se pasa también para plantear la dirección y eso. Bueno, dice, un barco navega en dirección noroeste a 23 kilómetros sobre hora, esa sería la rapidez. Se conoce que la temperatura ambiente aumenta a razón de 1 grado por kilómetro en la dirección norte y disminuye a razón de 2 grados por kilómetro en la dirección oeste. Bueno, eso lo vamos a usar. Primero, ¿cómo haríamos para calcular la razón de cambio de la temperatura en la dirección del barco? La razón de cambio de la temperatura. ¿Cómo está cambiando la función temperatura? Originalmente, la función temperatura no la sé, no me dicen cuál es la expresión. Pero, como dice que está cambiando la temperatura en
Dice, bueno, por ejemplo, la dirección norte a razón de 1 grado por kilómetro. Es decir, que cambia según la posición. Es una función, la temperatura, que depende de las variables posición, x e y, ¿sí? Tomamos x como el sentido oeste-este. Está indicado en el dibujito al lado, igual. E y como la dirección sur-norte. Sí. Y como se pregunta, ¿cuál es la razón de cambio de la temperatura en la dirección del barco? Estamos asumiendo que el barco se está moviendo, lo cual es verdad porque dice navega en dirección noroeste a tal rapidez. Quiere decir que la posición x e y en el barco depende del tiempo. Por eso hay una composición de funciones. La temperatura es una función que depende de la posición, entonces es función de x y de y, cuando a su vez x e y dependen del tiempo. Porque el barco no está quieto, ¿sí? Pues se está moviendo. Cuando se habla de calcular la derivada, la razón de cambio de la temperatura en la dirección del barco, lo que se está buscando es calcular la derivada de la temperatura en términos del tiempo. ¿Dónde? Ya sabemos que para calcular esta derivada vamos a usar la regla de la cadena, ¿sí? Nos va a quedar, bueno, es lo mismo que tiene ahí, ¿no? La derivada de la temperatura con respecto a x por la derivada de x con respecto al tiempo, más la derivada de la temperatura con respecto a y por la derivada de y con respecto al tiempo. O lo que es lo mismo, fíjense que estas dos, las componentes estas, la derivada de la temperatura con respecto a x y la derivada de la temperatura con respecto a y, serían las componentes del gradiente de la función temperatura. ¿Sí? Acuérdense que el gradiente de una función es un vector hecho donde cada una de sus componentes son las derivadas parciales de la función. Bueno, acá justo tengo las derivadas parciales de la temperatura, que son 2 porque es función de 2 variables. Y la derivada de x con respecto al tiempo y la derivada de y con respecto al tiempo, lo que me indican es cómo está cambiando la posición del barco, en sentido horizontal y en sentido vertical. Si armo un vector con estas dos componentes, así en ese orden, lo que voy a tener es un vector que va en la dirección del barco. ¿Sí? Entonces, este vector de acá lo voy a llamar B. Pero ahora hay que hacer una aclaración acá. Lo que vamos a necesitar entonces es el gradiente de la temperatura, y para eso vamos a ver cómo transformamos, cómo leemos los datos de que la temperatura aumenta a razón de 1 grado por kilómetro en la dirección norte y disminuye en la dirección oeste, ¿sí? Y el vector B lo vamos a armar teniendo en cuenta la dirección en la que se está moviendo el barco. Bueno, esto sigue igual, ¿no? Está dicho de alguna forma, decía, evidentemente se trata de calcular una derivada direccional, bueno, hay un dibujito acá, y lo que es importante de este enunciado es, dice, calcular la razón de cambio de la temperatura en la dirección del barco, ¿sí? En la dirección del barco implica ver cuál sería el vector que me marca la dirección en la que se está moviendo el barco, sin tener en cuenta la velocidad, la rapidez del barco. Porque fíjense que después, en el punto 2, se va a preguntar algo muy parecido, que uno se puede confundir, pero no es lo mismo, porque dice, otra pregunta es, ¿cuál será la razón de cambio de la temperatura ambiente para alguien que está en el barco? ¿Sí? O sea, yo estoy subida arriba del barco, y cómo me va cambiando a mí la temperatura, o sea, estoy yendo hacia un lugar que siento más frío o no. Y acá, si estoy arriba del barco, ahí sí hay que tener en cuenta la rapidez del barco. ¿Por qué? Porque supongan que estamos yendo hacia un clima más frío. Sí, me voy a dar cuenta que va a ser más frío, pero si el barco además avanza con mayor rapidez, va a ser todavía mayor la razón de cambio de la temperatura para alguien que está en el barco. ¿Sí? O sea, me voy a dar cuenta más fácil si el barco además avanza muy rápido. ¿Sí? Si el barco va muy lento, hacia un lugar más frío, pero va muy lento, no me doy cuenta tan fácil. ¿Sí? Parece entonces que las dos preguntas van a lo mismo, pero no. Esta dice la razón de cambio de la temperatura ambiente para alguien que está en el barco, y esta dice la razón de cambio de la temperatura en la dirección del barco. O sea que acá solamente importa la dirección del barco, y acá importa, además de la dirección, la rapidez. Con lo cual, en este primer caso,
a este vector B lo vamos a tomar sin importar la rapidez, o sea, solamente teniendo en cuenta la dirección, por eso lo tomamos unitario. Y para responder a la segunda parte, no tiene que ser un vector unitario, y ahí vamos a considerar la rapidez, que era 23. ¿Está bien? Claro que este ejercicio viene después de derivada direccional. O sea, que era de esperar que en algún momento haya que considerar un vector que sea unitario, porque bueno, en derivada direccional se pide eso, justamente para que no importe la rapidez del vector, sino la longitud del vector, sino solamente hacia dónde está apuntando. Entonces, vamos a hacer esto. El gradiente de la temperatura lo vamos a calcular leyendo los datos de cómo cambia la temperatura ambiente, según lo que decía para el barco, ¿sí? No para el barco, sino según lo que decía a partir de esa posición. Para contestar al punto 1, vamos a resolver esto, gradiente de t por, y el vector que vamos a considerar va a ser, lo voy a llamar u para no olvidar que es un vector unitario, ¿sí? Mientras que para responder a la parte 2, vamos a hacer el gradiente de la temperatura, pero lo vamos a multiplicar por el vector velocidad del barco, que no es unitario porque sabemos que navega con rapidez 23 km por hora. Entonces acá voy a poner, no sé, lo voy a llamar W. Está bien. Después, chico, esto quiero transformar los datos, traducir los datos para poder usar esto. Entonces, en los dos casos vamos a hacer una multiplicación de dos vectores, el gradiente por un vector, ¿dónde? Acá va a ser unitario y acá no. ¿Sí? O sea, el resultado en los dos casos no me va a dar el mismo. Encontremos entonces, traduzcamos a datos, cuáles son las componentes del gradiente y cuáles serían las componentes del vector U y del vector W. Todos vectores de dos componentes. Empiezo por el gradiente de la temperatura. El gradiente de la temperatura, las componentes salen de estas dos, que son derivada parcial de la temperatura con respecto a X. Decir con respecto a X es, mira el grafiquito que aparece acá, es, si estoy en un punto, digamos en este punto, no importa en cuál, quiero saber cómo cambia la temperatura cuando me desplazo en el sentido del eje X, que para nosotros es la dirección este. En realidad eso habría que definirlo, ¿no? Para no innovar, vamos a tomar dirección positiva del eje X como la que va hacia la derecha, en este caso hacia el este, y dirección positiva del eje Y, la que va... Sí, es un tema porque ahí tenés como que reinterpretar qué significa ir en la dirección oeste y acomodar los signos de esa manera, pero bueno. Claro, pero primero tenemos que tener bien claro cuál es el sistema de referencia. Porque, vieron que en estos ejes aparecen 4 flechas, aparece una flecha por acá, una por acá, una por acá, una por acá. Eso en un sistema de ejes coordenados estaría mal. Vieron que nosotros cuando graficamos ejes solamente marcamos flecha en el sentido, bueno, acá y acá, que es en el sentido en el que aumenta X y aumenta Y. La flecha está para eso. Cuando ustedes grafican un sistema de ejes coordenados, no tienen que ponerle 4 flechas, solamente 2, que son en la dirección en la que aumenta cada uno de los ejes. Acá hay 4 flechas porque es como una brújula esto, no es un sistema de ejes. Sí, yo estoy pensando que decir dirección este, dirección oeste tampoco estaría del todo bien porque, bueno, está en la misma dirección. Apuntan en sentidos distintos, pero bueno, cuestión del lenguaje. Sí, hay que ver cómo se dice en navegación. Sí, por eso. Nosotros queremos saber las componentes del gradiente de la temperatura. Tenemos que, dice el dato, la temperatura ambiente aumenta a razón de 1 grado por kilómetro en la dirección norte, es decir, en la dirección esta, ¿no? Dirección norte para nosotros sería la derivada de la temperatura con respecto a Y. O sea que ese dato, este 1 positivo, porque dice que aumenta, es la segunda componente del gradiente. ¿Por qué la segunda? Porque, como siempre, usamos la derivada con respecto a X, la derivada con respecto a Y en ese orden. Encontremos la primera. Dice, la temperatura ambiente disminuye a razón de 2 grados por kilómetro en la dirección oeste.
disminuyo en la dirección oeste, o sea, para allá. Si disminuyo en la dirección oeste, en la dirección este, que es la que me interesa, porque así definí el sentido hacia el que aumentan los ejes, si disminuyo en la dirección oeste, en la dirección este va a aumentar. ¿Cuánto? 2, como dice acá. O sea que la primera componente del gradiente también es positiva. Si considero como positivos a la dirección este y a la dirección norte. ¿Está bien? Todo esto, obviamente que está relacionado con cuando arme el vector que simboliza la dirección en la que se mueve el barco, que está indicado acá. Ahí también voy a tener en cuenta para dar los signos hacia dónde está yendo el barco. Entonces, incluso acá hay como una ayuda. Dice, de acuerdo a nuestro esquema, un vector en la dirección del barco es el vector menos 1, 1. ¿Por qué? Porque si yo tomo un vector que a partir de un punto me desplazo uno hacia la izquierda y uno hacia arriba, ese vector va a ir en la dirección hacia el oeste y también hacia el norte. Sería lo que dice acá la dirección noroeste. ¿Sí? Si no se aclara noroeste cuántos grados, tomamos noroeste a 45. ¿Sí? O sea, que acá, imaginen, habría 45 grados. Con lo cual, el vector menos 1, 1, es un vector que podría simbolizar la dirección del barco. ¿Sí? ¿Qué pasaba si yo no elegía este sistema de referencia y tomaba como positiva, por ejemplo, la dirección oeste? Es obvio que el gradiente no me iba a dar lo mismo. En vez de quedarme 2, 1, me hubiera dado menos 2, 1. ¿Sí? Bien, pero eso también me afectaría a las componentes de este vector, porque si yo consideré la dirección positiva hacia el oeste, hacia la izquierda, este vector ya tendría componentes 1, 1. O sea, le cambiaría el signo también a la primera componente del vector dirección del barco. Fíjense entonces que si cambio el signo por cambiar de interpretación de cómo planteo el sistema de referencia, si cambio el signo de esta, también va a cambiar el signo de esta componente, la que todavía no escribí, la de la dirección del barco. Con lo cual, al hacer la multiplicación, porque de los dos ejercicios voy a multiplicar, el resultado no va a variar. Porque si el signo menos que estaba acá pasa a estar acá, el resultado, al multiplicar, sigue siendo el mismo. ¿Sí? O sea, el resultado, la respuesta de cómo está cambiando, cuál es la razón de cambio de la temperatura en la dirección del barco, no depende de cómo sea el sistema de referencia que elijamos. Pero hay que ser coherente con el sistema de referencia que elegimos para ubicar bien los signos de cada una de las componentes de los vectores. Vamos a tomar entonces, seguimos con esta elección de la de siempre, ¿no? El eje X positivo hacia la derecha, el eje Y positivo hacia arriba. Bueno, me queda entonces armar el vector U. Fíjense que el vector menos 1, 1 me sirve como para indicar la dirección del barco, pero no es un vector unitario. Este vector, bueno, acá, el vector menos 1, 1 no es un vector unitario. ¿Por qué? ¿Cuál es su longitud? Repito, el vector menos 1, 1, si yo lo quiero usar como el U, no me va a servir porque no es un vector unitario. ¿Cómo me di cuenta de eso? De que no era unitario. Porque realizaste la operación del módulo. ¿Y cuánto daría el módulo? Raíz de 2. Raíz de 2. Bien. Para transformarlo en unitario, ¿qué tengo que hacer? Dividirlo por el módulo. Dividir por raíz de 2. Entonces me quedaría el siguiente vector. Menos 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. ¿Se ve, no? Ahí ya achequé la otra. Menos 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2 sería el vector unitario que me indica la dirección del barco. Así que la respuesta al primer inciso va a ser producto punto entre el vector 2, 1, 2, 1, y el vector menos 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Les dejo para que completen la cuenta, esto por esto, más esto por esto, como cualquier producto punto. Y el vector WD, ¿cómo lo armamos? Es el vector velocidad del barco. Ya no tiene que ser unitario, pero tiene que respetar la misma dirección de este vector. Y tiene que tener longitud 23, porque 23 será la rapidez del barco. Bueno, ¿qué hago para transformar un vector que mide 1 en algo que mide 23, conservando dirección y sentido? Tomo el unitario y lo multiplico por 23, ¿sí?
Entonces me va a quedar menos 23 sobre raíz de 2, 23 sobre raíz de 2. Así que la respuesta al segundo inciso sale de multiplicar 2,1 por menos 23 sobre raíz de 2, 23 sobre raíz de 2. Por supuesto que no se obtiene el mismo resultado en ambos. Y si es positivo o negativo, lo descubrirán cuando hagan la cuenta. ¿Sí? O sea, eso, del signo depende de si el barco está yendo hacia un lugar más frío o más cálido. ¿Sí? Te da negativo. Bueno, entonces está yendo hacia un lugar más frío, y para la persona que está en el barco, la temperatura le está cambiando lo que dé esto, ¿sí? A razón de esta cantidad de grados por segundo. ¿Bien? Bueno, mira. Termina de hablar antes que se corte. Ahora, cuando se corte, empezamos, abrimos con el mismo link, ¿sí? Y revisamos algún otro. ¿Se entendió este? Sí, profe. Bueno, completan el resultado, ¿no? Lo que quedó es el planteo.